Sí, muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Gracias a Dios nos permite esta tarde tener el culto de oración, ¿no? Espero que juntos podamos también empezar cantando los himnos y también mientras vamos cantando puedan invitar a los hermanos pasando el link y así puedan participar y escuchar la palabra esta tarde, ¿sí? Vamos a cantar el himno 296, Señor, tú me llamas. Todos juntos cantemos, hermanos, el himno 296, Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Sí, gracias a Dios nos permite, ¿no?, esta tarde también tener estos cultos y durante la semana también tenemos reuniones, ¿no? Y bueno, por favor también sigan acompañándonos. Vamos a cantar otro himno. Vamos a cantar el himno 313, Los que esperan en Jehová.
Cantemos todos juntos, hermanos, el himno 313, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán, cual las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, cual las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. En los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio del solar, cual las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, cual las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Sí, un último himno vamos a cantar, hermanos. Vamos a cantar el himno 110 en la cruz. Cantemos todos juntos, hermanos, el himno 110 en la cruz. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder,
y el Padre le exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, conmigo está el gran consolador. Por Él la entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Vivir en Cristo me da paz, con Él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sí, hasta aquí vamos a cantar los himnos. Ahora también, ¿no?, tenemos el tiempo de la oración. Para ello vamos a invitar al evangelista Israel Mamani, quien va a orar esta noche, ¿sí? Sí, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? En esta noche vamos a orar al Señor. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos una vez más estar delante de ti, poder escuchar tu palabra, alabar tu nombre, Señor, glorificar tu nombre a través de los testimonios. Y en este tiempo tú nos permites avanzar por medio de la palabra, también de la promesa que tú nos permitiste en este año. Y a través de la promesa tú quieres que en cada uno de nosotros se pueda manifestar el trabajo de Dios y la gloria de Dios. Dios Padre, así en esta noche también le pedimos su gracia para que en nuestro corazón tu palabra pueda establecerse, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das, aunque hay esta dificultad y tal vez no podemos estar reunidos juntos los hermanos, sin embargo, estamos unidos a través de tu palabra, Padre mío. Así también te pedimos que tú guardes la salud de los hermanos, quienes se encuentran delicados, también usted pueda cuidar de ellos, Señor, y que juntos en este año podamos anunciar este evangelio. Así te agradecemos, Padre, en esta noche, y te encomendamos este culto en tu mano. Permita a cada uno de los hermanos que se encuentra en su casa, en diferente lugar, usted le dé la gracia para que pueda escuchar su palabra en esta noche. Gracias, Padre, todo esto te pedimos, orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, vamos a continuar con el programa. Ahora también tenemos el tiempo de los testimonios. Para ello también es muy importante, ¿no?, que cada uno de nosotros, escuchando también estos testimonios, podamos ver, ¿no?, cómo Dios está trabajando en la vida de cada uno de los hermanos. Y en esta oportunidad tendremos 2 testimonios. Por favor, los hermanos que nos están viendo puedan escuchar atentamente. El primer testimonio es de la hermana Noemí Sánchez y el segundo testimonio de la hermana Greti Chávez. Así que vamos a escuchar los 2 testimonios, ¿sí?
Vamos a invitar entonces a la hermana Noemí Sánchez. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Y en esta noche no estoy muy agradecida de verdad porque Dios me permite este tiempo a través de la guía de los siervos y también de los encargados. Yo podía no experimentar este tiempo de verdad muy cerca a Dios porque hace una semana se realizó el campamento de niños, ¿no? Y como al principio, durante casi una semana, en inscritos solamente teníamos casi 50 niños. Entonces, como eran 50 niños, nos pedían, ¿no?, el informe de los niños que se habían inscritos. Entonces, al revisar, no subía más de 50, ¿no? Y encima, que cuando pedimos el informe a la hermana de inscripción, pasa que varios niños, mamás, ¿no?, habían inscrito a sus hijos doble, así. Y cuando depuraban a todos los niños que se han inscrito doble, ya solamente habían como 32 niños. Y ese momento, ¿no? De verdad yo no tenía sensibilidad en esa parte porque, solo el campamento vamos a hacer, ¿no? Todo el programa nos envía a Corea, todo el programa van a realizar ellos, desde el inicio hasta el final. Nosotros no vamos a hacer nada, solamente nuestro trabajo era promocionar, pero ni siquiera eso pudimos hacer, ¿no? Entonces en mi corazón no había esa sensibilidad de pensar cómo podríamos anunciar, pese a que habíamos enviado enlaces en las redes sociales, también se había publicado en el Facebook, también por WhatsApp. Entonces, ¿qué más podemos hacer así, no? Ya hemos hecho todo, pensábamos, yo también pensaba, ¿no? Ya hemos hecho todo, ¿qué más vamos a hacer? Entonces, recibiendo la guía de los siervos, recibíamos exhortación, ¿no? Porque de verdad teníamos un corazón muy flojo de pensar livianamente, ¿no? Solamente tenemos que promocionar y ya, pero si no hay, ¿qué podemos hacer? No podemos obligar, ¿no? Y recibiendo la guía nosotros de verdad podíamos adquirir sabiduría, porque de nosotros no había, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Cómo más podemos invitar a los niños para que se inscriban? Entonces, escuchando y reuniéndonos esa semana, ¿no?, con Evangelista Rocío, quien es encargada a nivel Bolivia de EBS, entonces nosotros podíamos entender, ¿no?, cuál es el verdadero propósito de las actividades que se realizan, de cualquier evento que nosotros realizamos a nivel Misión Buenas Nuevas, Aiguayef, niños, IMEI, todo. Lo único que tenemos en común es anunciar el Evangelio. Cuando nosotros tenemos ese objetivo, podemos, ¿no?, poner nuestra vista en eso, anunciar el Evangelio. Entonces, de por sí nace el corazón, ¿no?, el corazón para poder anunciar, para poder promocionar. Y recibiendo la guía nosotros podíamos encontrar 5 estrategias para poder invitar a más niños. La primera estrategia era, ¿no?, invitar a las hermanas casadas a que puedan recibir a sus niños, a los niños en su casa. Varias hermanas hicieron apuntar, ¿no?, de nuestra iglesia de La Paz. También otras ciudades también nos recibieron a los niños. Después, la segunda estrategia fue invitar a las hermanas o llamar a las hermanas o hermanos que tienen restaurantes, ¿no? Entonces también recibimos, ¿no?, el apoyo de las hermanas así, para que nos puedan apoyar en sus restaurantes y puedan proyectar en su televisor el programa, el evento del campamento de niños. La tercera estrategia que utilizamos fue llamar a los orfanatos, centros de acogida, ¿no?, casa hogares de toda Bolivia. Así yo veía, ¿no?, cómo Dios de verdad a través de los siervos nos permitía también la sabiduría de poder pensar cómo más podemos promocionar, llamando a los centros de acogida,
nosotros teníamos una gran respuesta, porque más de 200 niños en una ciudad participaron, ¿no? En la ciudad de Cochabamba. Aquí también participaron centros, ¿no? Entonces, haciendo con ellos este tipo de amistad, ¿no? Por este evento, podíamos agradecer a Dios realmente, porque a nuestra vista ya hemos hecho todo, pensábamos, pero en realidad no habíamos hecho nada, ¿no? Entonces, así pasamos, ¿no? Ese tiempo. Como la cuarta estrategia que se utilizó fue llamar a través del CLF a los pastores, ¿no? Porque en cada iglesia se reúnen siempre niños. Entonces, ellos tienen un grupo de maestros, un grupo de papás, de niños también. Y a través de esa forma, también muchos niños participaron a este evento. El primer día casi alcanzamos a 686, algo así, ¿no?, de inscritos. Y el segundo día más de 500 niños participaron. En este tiempo yo puedo comprender, ¿no? Mi sabiduría en mi vista son muy miserables, así, como muy bajo, ¿no? Muy poco, no sé pensar. Pero a través de la guía de los siervos, recibiendo la ayuda de Dios, preguntando y poniéndome en la condición de ser inútil, ahí recién yo puedo recibir la ayuda, ¿no? Según mi pensamiento, yo ya sé, yo puedo, eso es fácil, así puedo pensar, pero recibiendo la guía de los siervos, de verdad mi pensamiento no es nada, ¿no? Pienso mal, incluso puedo entorpecer la obra de Dios, ¿no? Por querer poner mi fuerza a mi manera. Entonces yo este tiempo puedo agradecer eso. Realmente Dios trabajó mucho en este campamento. Ahora no tenemos un trabajo más, es ir a las casas hogares, a los orfanatos, ¿no? Porque como les invitamos a este evento, les gustó mucho. Entonces debemos ir, ¿no?, para realizar otras actividades cuando ya la cuarentena pase, ¿no?, y todo vuelva a la normalidad. Vamos a ir a realizar actividades con los niños, también hacer, ¿no?, ahí nuestras actividades junto con Aywayev, niños y MEI incluso, ¿no? Entonces, estoy muy agradecida a Dios, hermanos, porque Dios nos permitió este tiempo. Y quisiera compartir con ustedes un libro, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es increíble el amor de Dios, ¿no? No escatimó ni aún a su propio Hijo. ¿Quién puede entregar así nada más a su Hijo, no? Hoy día yo experimentaba algo con mi hija que nunca había hecho, ¿no? Con la más pequeña, con Rebeca. En el almuerzo le alcanzaron la comida, ¿no? Entonces ella no quería comer porque me dijo, no, ay, esto está caliente, y así lo empujó el plato. Y eso me llenó de enojo, de verdad. Ay, ¿cómo va a ser así tan orgullosa esta niña, no? Le jalé la oreja y le quité la comida. Entonces yo pensaba, ¿no? Algo que me había dicho misionera, me dijo, ¿no? Un día que no coma, tu hija no va a morir. Así, hay que educarla, así. Porque claro, viviendo en mi casa, no come, ella puede estar ahí, ¿no? Horas y horas sentada con su plato hasta que termine. Pero el horario de la iglesia es muy diferente, ¿no? Es diferente porque nos entrena, desde el corazón nos entrena, ¿no? Para que nosotros, no solamente por cumplir un horario hagamos las cosas, sino hallando la gracia, bajando el corazón, hallando misericordia recién, ¿no? Dios puede cambiar el corazón, y también el cumplir el horario no va a ser ninguna molestia, no va a ser peso en nuestro corazón. Entonces así yo actué a mediodía con mi hija, ¿no? Le quité. Y después de esa hora, a cada rato venía, mami, ¿puedo comer? Mami, dame mi arroz. Mami, voy a comer siempre. Así, todo el rato, no se movía de la puerta. Estaba ahí esperando a que yo le dé algo. Entonces pensé, ¿no? Si yo doblo un poquito mi codo, ¿no? Así voy a dar un poquito, voy a ceder,
ella ya no me va a creer en otra que le castigue, ¿no? Porque va a decir, no, mi mamá me va a dar, así, va a pensar, ¿no? Fue difícil, de verdad, pues es la primera vez que le dejo sin comida, pero ya le puse horario, ¿no? Le dije, a las 5:30, cuando toquen la campana, ese rato vas a comer, le dije, a esa hora vas a comer. Entonces, cuando yo subí, ella ya había estado sentada comiendo, estaba comiendo. Y de verdad, cómo no, a través de la iglesia, hasta aprendemos a criar a nuestros hijos, aprendemos a controlar sus corazones, ¿no? Y esta palabra, cuando nosotros leemos, ¿no? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no guardó para sí mismo su Hijo, ¿no? Sino que lo entregó para cada uno de nosotros, para todo el mundo. Por amor del mundo, Él entregó a su único Hijo, ¿no? Yo de verdad, aunque algo pequeño hice, ¿no? Con mi hija, un castigo pequeño, pero me duele, ¿no? En mi corazón, me dolía, ¿no? Ese rato, me dolía, pobrecita, no está comiendo, casi le doy chocolate, pero pensando, así, ¿no? Meditando, también podía entender cómo yo no podría entregar así nada más por mi hija, ¿no? Posiblemente no puedo entregar a mi hija por gente que conozco, por gente que sé que es buena o que me hace algún bien a mí, pero por gente mala creo que no entregaría a mi hija, ¿no? Pero Dios no escatimó a su Hijo. Y lo que más me gusta de este versículo, dice, ¿no? La segunda parte, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos entregó a su Hijo, a su único Hijo, también nos va a dar las cosas que necesitemos. Todo lo que nosotros le pidamos, Él nos va a dar, si con un buen propósito lo utilizamos, ¿no? Es muy diferente pedir a Dios, Señor, dame una laptop, porque ahí voy a poner o instalar mis juegos favoritos, así, por favor, necesito, así. O pedir de diferente manera, ¿no? Señor, necesito laptop porque tengo que hacer mis diapositivas para predicar o para presentar alguna conferencia. Muy diferente el corazón, ¿no? Dios distingue ese corazón. Por eso cuando nosotros unimos nuestro corazón al de Dios, Él puede acceder. No ha retenido a su Hijo para sí, tampoco va a retener las cosas que nosotros necesitamos para Él, sino que nos va a dar todo nos va a entregar, ¿no? Para que nosotros podamos anunciar el Evangelio. Muchas gracias, hermanos. Hola, buenas noches, hermanos, hermanas. En esta noche voy a dar mi testimonio. Agradezco primeramente a Dios por permitirme estar aquí como voluntaria. Voy por la segunda semana y también ahora estamos pasando una experiencia que la verdad yo nunca estaba como voluntaria en ningún lugar, ¿no? Entonces en mí hay como mucho que aprender, porque yo veo aún mismo en el horario, desde las 5 de la mañana, despertarse, hacer el ejercicio, leer la Biblia, después tenemos que ya alimentarnos, todo eso, en verdad yo decía, ¿por qué así se hace, no? Por un momento pensaba así, ¿no? Pero hoy podía como entender, ¿no? Cuán importante es cada minuto, es muy valioso, ¿no? Aunque yo muchas veces no podía tomar en cuenta, ¿no? Pero hoy día Dios me mostraba así, ¿no? Muchas veces yo quiero derrochar mi tiempo, ¿no? Entonces solamente miro y digo, ¿qué estoy haciendo, no? Estoy haciendo otra cosa en vez de hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y de verdad no agradezco por este tiempo. Los siervos nos enseñan hasta poder como valorar, ¿no? El tiempo. Y de verdad, ¿no? Como solamente puedo agradecer, ¿no? A la iglesia y por estar aquí. También no todo el tiempo yo sé que voy a estar aquí, así pienso, ¿no? Porque ya retornando, entonces va a ser diferente así, ¿no? Y en el tiempo que yo esté acá, entonces pueda aprovechar así, ¿no? En mi corazón venía, ¿no? Y como
no pueda desperdiciar mi tiempo, ¿no? Y también al compartir con las jóvenes y los hermanos aquí en la iglesia, en verdad es muy, muy distinto, ¿no? Mi corazón mismo, yo decía, ¿no? Como que vuelve, ¿no? Vuelve a la palabra, porque yo también ya ni estaba leyendo la Biblia, ¿no? Sinceramente era mi corazón como poco a poco, era como estaba perdiendo la fuerza en mi corazón, todo aquello, ¿no? Y yo pienso, Dios me trajo aquí exactamente, ¿no? Para que pueda conectar mi corazón, ¿no? Y de esa parte estaba muy agradecida, ¿no? Quiero compartir una palabra en Eclesiastés 3:1. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. También tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Entonces esta palabra nos compartía, ¿no? En la reunión grupal. En verdad yo decía, ¿no? Cada cosa que nosotros pasamos es diferente, ¿no? Dios ahora me permite 100% la gracia, ¿no? Porque todos los de la reunión grupal compartíamos y orando de nosotros salía, ¿no? Que por misericordia estamos aquí así, ¿no? Porque hay muchos que anhelan o quieren o no pueden o tienen dificultad para venir aquí, ¿no? A la iglesia y estar aquí recibiendo el entrenamiento, ¿no? Entonces de esa parte yo me sentía, yo no soy quien para estar aquí, ¿no? Entonces de esa parte tenía mucho agradecimiento, ¿no? Y solo eso quería testificar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermanas, por el testimonio. Hemos podido escuchar, ¿no?, cómo también Dios está trabajando durante este tiempo aquí. Todavía sigue habilitado, ¿no?, para los voluntariados, el voluntariado, ¿no?, nacional, y es muy importante también, ¿no?, poder desafiarse, porque viviendo en grupo es un poco a veces complicado, ¿no? Ahí se puede ver, ¿no?, varios obstáculos. Bueno, ahora tenemos el tiempo de las presentaciones. Para ello también tenemos dos presentaciones a cargo del Colegio Cesori. Paz, paz, cuán dulce paz, la primera presentación, y la segunda presentación es El amor es eterno. Sí, entonces espero que les guste. Vamos a ver las dos presentaciones. Adelante, por favor.
Sí, espero que les haya gustado las presentaciones. Y bueno, ahora tenemos el tiempo más importante, ¿no? Vamos a escuchar la palabra. Entonces, antes de pasar y escuchar la palabra, quisiera pedir a los hermanos que nos están viendo por Zoom puedan activar por favor sus cámaras. Y también a los hermanos que están participando por Facebook puedan invitar para que participen también, ¿no? Otros hermanos, invitados, vecinos, para que también puedan escuchar esta noche la palabra de Dios. Y bueno, con esas recomendaciones agradecemos ya que nos van a apoyar y vamos a escuchar y vamos a invitar primeramente, ¿no?, al evangelista Rodrigo Pilco, quien está ministrando en la ciudad de Sucre. Así todos juntos vamos a poder escuchar la palabra de Dios. Sí, evangelista Rodrigo, adelante por favor. Buenas noches, hermanos. Y estoy muy agradecido con Dios que me permite este tiempo estar en La Paz, ¿no? Y la última vez que visité La Paz era recuerdo, hace 4 meses atrás. Y ahora Dios me permite estar un tiempo en la iglesia de La Paz, ¿no? En Sucre ya estoy alrededor de un año y 4 meses en Sucre, en la iglesia de Sucre. Y también yo ya soy casado, ¿no? Cansado. Sí. Y Dios me permitió mi esposa ya va a ser 2 años también. También Dios me permitió lo que es un hijo. Tengo un hijo. Y todo eso recibí de Dios así. Yo sé que cada uno de ustedes también recibió muchas cosas de Dios, ¿no? Y sin merecer, y recibió todas las cosas así. Y esta noche vamos a buscar la Biblia, libro de Daniel, capítulo 5, vamos a leer. Daniel capítulo 5, desde el versículo 16. ¿Me acompañan? Si ya encontraron, voy a leer. Dice: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierbas le hicieron comer, como a buey, y a su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto,
diste alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Meme, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner a su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Sí, hasta el versículo 31 vamos a compartir esta noche. Y una vez más, ¿no? Y Dios nos permite, ¿no?, lo que es este tiempo, los cultos, todo por Zoom, ¿no? Y estando en Sucre muchas veces me tocó compartir vacío, nadie había, y solamente la cámara nada más así. Y miraba, no hay nadie aquí así. Muchas veces sentía solo así, solamente hermanos del otro lado, ¿no? Por Zoom ingresaban así. Pero participaban, escuchaban la palabra así. Y a principio, como cuando estaba empezando la pandemia, y Siervo me había dicho, ¿no?, esta pandemia va a durar largo tiempo, todo este año así. Y en mi corazón, y la verdad no creí, pero pasaba los tiempos y se iba cumpliendo. Pasaba 3 meses, 4 meses, 5 meses, llegamos hasta fin de año, ¿cierto? Y empezamos el año, hasta incluso empezó con el rebrote así, ¿no? Pero mirando y cómo Dios también trabajó, ¿cierto? Abrió muchas puertas. Aún la situación era muy difícil, pero Dios permitió las cosas y Dios nos dio la gracia, Dios cuidó a cada uno de nosotros, así. Y en la iglesia de Sucre, y vive la hermana, ¿no?, la dueña, y nuestro temor de nosotros era, nosotros salíamos constantemente, mi persona especialmente, en tiempos de pandemia, y saliendo, y mi temor era mío, y contagiarme yo, y luego contagiar a la hermana, ¿sí?, porque la hermana es mayor, y como las personas mayores son más propensos, ¿no?, a esta pandemia. Entonces, mirando, eso era mi temor de mí. Ojalá saliendo ahora yo no me contagie así. Pero pasó mucho tiempo, hasta ahora como no nos contagiamos nosotros así. Y de eso podía estar muy agradecido con Dios. Y también justo pandemia nació mi hijo así. Y muchas personas me decían, llámele el nombre de COVID. No es nada gracioso, ¿cierto? Y yo miraba ese nombre, creo que si se llamaría eso a futuro, recibiría mucho como bullying, bastante. Entonces mi hijo no se llama COVID, se llama Lucas, así, bulla bastante, ¿cierto? En aquí los jóvenes conocen y bulla bastante él. Dios cuidó a mi familia, también cuidó a cada uno de los hermanos, ¿cierto? Por la promesa, y Dios cuidó. Como Dios dijo a Abraham, ¿no? Y no temas, dijo, ¿cierto? Y yo soy tu escudo, dijo. Entonces, por esa promesa, como Abraham era cuidado. Misma promesa para nosotros, ¿cierto? Misma promesa. Entonces, por esa promesa que a Abraham dio, también a nosotros, por esa promesa, Dios cuida así. Como este tiempo, toda nuestra familia, como es cuidado. Aunque Dios permite como contagiarse, pero Dios permite también recuperarse, ¿cierto? Así. Y tengo mucho agradecimiento por esa parte, porque Dios me da las cosas sin merecer.
realmente sin merecer, todas las cosas me da a mí así. Muchas veces recibiendo las cosas de Dios y me pongo a analizar así, realmente yo no merezco nada así, de esto así. Pero muchas veces Satanás como pone en el corazón y pone, usted merece, ¿cierto? ¿Pone o no pone eso? Yo creo que a mí nada más pone ese corazón así. Y Satanás pone así en cada uno de nosotros así, como usted merece recibir usted se cuidó muy bien, por eso usted no se contagió. ¿Pone o no pone ese corazón? Y pone ese corazón. Increíble, se colocaba también en mi corazón. Usted se cuidó muy bien, por eso no se contagió. Pero lo cierto que es, Dios cuidó a nosotros, ¿cierto? Lo cierto es que nosotros no nos cuidamos, sino Dios cuida a nosotros por la promesa que Él nos dio, ¿cierto? Sí. Y muchas veces pasando dificultad y nosotros vemos y podemos ver cuál está primero en nuestro corazón, la palabra o la situación. Entonces podemos ver así. En la situación nosotros podemos descubrir nuestro verdadero corazón. Si realmente creemos la palabra o no creemos la palabra. En la dificultad, como se puede ver el corazón, realmente cree la palabra o no cree. Pero cuando nosotros pasamos la dificultad, primero, ¿cuál está? Nuestro punto de vista, ¿cierto? Y nuestro pensamiento. Cuando tenemos problema y como nuestra sabiduría, así, queremos aplicar así. Y la vida de nosotros, de los justos, está como dividido dos partes, antes y después recibir salvación. Antes nosotros toda como problema, dificultad, y solo afrontábamos, ¿cierto? Solo afrontábamos. Problema todo, solo solucionábamos. Aunque Dios quería ayudar a cada uno, pero viendo el pecado en nuestro corazón, ¿podía o no podía ayudar? Y no podía ayudar, porque hay pecado. El pecado hacía que Dios, imposible que pueda ayudar a nosotros. Por eso, viviendo una vida como sin la salvación, con el pecado en nuestro corazón, y prácticamente, ¿qué es? Todo problema, dificultad, afrontar solo. Pero luego de recibir la salvación, el perdón de pecados, por la gracia, y como problema y situación afrontamos ¿con quién? Dios afronta. Dios soluciona y problema, ¿cierto? Dios soluciona. Todas las cosas Dios soluciona. Aunque Satanás pone en el corazón de cada uno de nosotros, no, usted solucionó así. Pero lo cierto es que Dios solucionó así. Y este tiempo podía ver así, ¿no? Dios me permitió Iglesia de Sucre así. Al principio parecía muy difícil así, avanzar así. Al principio, como a inicios, no hacíamos culto así. Luego, pasando un tiempo, siervo me había dicho, no, avanza realizando culto. Dios va a ayudar y Dios va a dar la gracia. Entonces yo pensaba así, como en la Biblia, Números capítulo 14, 28 sale, que dice ahí, todo lo que hablamos oídos de Dios, ¿cumple o no cumple Dios? Ni cumple. Entonces, como siervo a mí me había llamado así, ¿y cuántos hermanos participan así? Entonces yo dije, pastor, 3, hay ratos 2, así. Entonces, como todo eso se cumplía, en verdad, cada domingo como 3 participaban, 3. Entonces en mi corazón decidí cambiar ese corazón. Realmente tengo que cambiar, ¿cierto? Porque si sigo con ese corazón y con esa versión que sale de mi boca solamente 3, entonces ¿cuánto todos los domingos van a participar o los cultos? Solamente 3 nada más. Entonces tuve que cambiar así. Realmente tengo que cambiar mi corazón para mirar para el culto así. Entonces, cuando llamaba pastor, yo decía, pastor, participan varios así. Y en verdad llegaron a participar bastantes al Zoom, ingresaban así, los hermanos así. Y en mi corazón tenía mucha como vergüenza así. Si yo hubiera dicho a siervo, pastor, participan como 5, 7, desde el principio esa cantidad hubieran participado, ¿cierto? Pero como yo decía de manera directa, pastor, solamente tanto así, y se cumplía. Realmente por eso la boca del justo, como todo lo que habla, y se cumple. Todo se cumple.
Por eso Números capítulo 14, 28, ahí muy claro habla. Todo lo que hablamos a oídos de Dios, Dios cumple. Porque Dios está atento al clamor de sus hijos, ¿cierto? De los justos, dice. Y mirando esta parte podía ver así, realmente todo lo que yo hablo, Dios va a cumplir. Entonces, así, ¿no? Y también en nosotros muchas veces como sale el corazón de que a Él es peor así, peor, ella como no puede cambiar así. Y si nosotros hablamos de esa manera a oídos de Dios, ¿va a cumplirse o no va a cumplirse? Va a cumplirse así. Como yo hablo de mi hijo, ¿no? Grita bastante él. Entonces, cuanto más grita, y yo quiero pegarle así. No grite así. Justo él tiene una costumbre de gritar en los cultos, le tiene costumbre. En allá como participan los hermanos de este tiempo, como presencial y también por Zoom entra. Entonces, mi hijo justo empieza culto, grita fuerte, grita. Como supiera, ya va a empezar prédica así. Grita más fuerte así. Entonces en mi corazón digo, ay, yo lo único que quiero es que se calle. Porque desconcentra o no desconcentra. Todo desconcentra así. Entonces orando a Dios y siempre pido en mi corazón, ¿no? Que Él duerma durante el culto así. Que no moleste así. Sí, ya creció bastante, es muy grande Él, ¿no? Y estoy agradecido por eso con Dios así. Y viviendo en Sucre, como dije, muchas veces tuve dificultad, también tenía situación, pero Dios me ayudó, como Dios ayudó bastante así. Aunque había situación, problema, Dios me ayudaba, Dios me ayudaba. Dios daba la palabra, también Dios daba la fuerza así. Y vamos a buscar el libro de San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14 vamos a buscar. El versículo 1 vamos a leer. San Juan capítulo 14, el versículo 1 vamos a buscar. ¿Ya encontraron? Sí, vamos a leer, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ya. En esta parte menciona, no se turbe vuestro corazón, ¿cierto? No se turbe vuestro corazón, dice. No se turbe vuestro corazón, como Dios menciona. Pero cuando viene la dificultad y como la situación, cuando la situación parece imposible, nuestro corazón, nosotros ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo se pone? Un ejemplo, como murió así. Tal familia de usted murió. ¿Cómo nosotros cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Triste, ¿cierto? Triste. En la situación también, cuando hay problema, ¿y cómo reaccionamos nosotros? Nuestro corazón, ¿cómo viene? Ah, no se puede. Ah, ¿cómo yo puedo hacer? Difícil. ¿O no es así? Es así, ¿cierto? Así. Pero la Biblia dice, no se turbe vuestro corazón, ¿cierto? No se turbe vuestro corazón así. No esté triste así. ¿Por qué? Si Dios nos permite la situación, ¿quién va a solucionar? Dios va a solucionar, ¿cierto? Si Dios nos permite como contagiarse esta enfermedad, como Dios también va a dar la gracia, ¿cierto? Dios también va a dar la gracia, sí. Y como el corazón de Dios, así como es el corazón del Padre, ¿no? Como padre realmente, ¿qué es lo que quiere para su hijo? Que esté todo el tiempo y feliz, ¿cierto? Que esté feliz, que esté tranquilo así. Entonces, corazón de Dios también, misma manera. Que sus hijos y 100% apoyo a Dios así, pasar la situación así. Pero Satanás pone nuestra vista y nuestro pensamiento, utiliza. ¿Para qué? Para hacernos sufrir, para hacernos sufrir. Cuando la palabra entra en un momento muy difícil, la palabra entra en nuestro corazón, automáticamente como cambia, ¿cierto? Cambia. Como Dios había encontrado la tierra, ¿cómo encontró la tierra? Ordenado. La Biblia menciona desordenado y vacía, dice. Pero automáticamente cuando la palabra Dios mencionaba, automáticamente cuando dijo sea la luz, ¿fue o no fue la luz?
fue la luz. Ya cuando estamos en un momento difícil y también cuando recibimos la palabra en nuestro corazón, automáticamente la palabra trabaja, ¿cierto? Nuestro semblante también cambia, ¿cierto? Cambia así. Por eso la palabra de Dios tiene poder, ¿cierto? Tiene poder. Ya nosotros nunca vimos a Jesucristo crucificado, ¿o no es así? ¿O alguno de ustedes vio? ¿Quién vio crucificado a Jesucristo? Nadie de nosotros presenció ese momento cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Pero nosotros podemos creer, Jesucristo murió por todos nuestros pecados. ¿Cómo podemos ver? Por la Biblia podemos saber, por la palabra. Por nuestros pecados Él fue crucificado así. Como creyendo la palabra en ese momento, podemos como ser libres del pecado, ¿cierto? Podemos ser libres. Cuando nosotros tenemos el pecado en nuestro corazón y escuchamos la palabra a Jesucristo, como limpió todos sus pecados, una vez para siempre, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo siente? ¿Triste o feliz? Jesús había llevado mi pecado, ¿así? No, automáticamente esa palabra produce alegría en nuestro corazón. Gracias a Dios, yo soy libre del pecado. Gracias a Dios, yo puedo entrar al reino de los cielos sin hacer y nada. Como mi persona antes de recibir la salvación, como había recibido como una palabra de condenación para mí. Dentro del corazón del hombre sale solamente el mal, decía. Entonces en mi corazón yo decía, si sale solamente el mal, entonces ¿cuándo voy a poder entrar al reino de los cielos? Porque me empujaban ¿a qué? A vivir, entrar al reino de los cielos por las obras así. Entonces, escuchaba esa palabra, volviendo al seminario, yo tenía en mi corazón, imposible, hasta tenía muy enojo contra Dios. ¿Por qué Dios hace las cosas imposibles así? Entonces, Dios, ¿para qué creó el reino de los cielos? En mi corazón surgió. Si nadie puede entrar al reino de los cielos por sus obras, entonces, ¿para qué Dios creó reino de los cielos? En mi corazón surgía ese corazón. Entonces luego, como sin esperanza y como podía hallar gracia delante de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 29, pude como hallar gracia en ese momento. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Entonces leyendo esa parte, a Jesucristo quitó todos mis pecados, también quitó mi pecado, de esa manera Él, quitando mi pecado, murió en la cruz así. Entonces de esa manera yo podía estar muy feliz, tenía preguntas, Jesucristo quitó mi pecado, quitó el pecado del mundo, ahora yo voy a cometer mañana, pasado, voy a enojarme, así. Y eso también habrá quitado, Hebreos 10:17, que dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Allí yo podía descansar. Ahí realmente yo podía descansar. Jesucristo me limpió todos mis pecados una vez para siempre. Antes de ese seminario yo tenía en mi corazón mucha aflicción, mucha queja en mi corazón. ¿Por qué Dios permite? ¿Para qué hizo Dios el reino de los cielos si nadie puede entrar al reino de los cielos? Nuestro corazón también, cuando recibimos aflicción como dificultad, problema, situación, reacciona. ¿Por qué Dios me permite? ¿Cierto? ¿Por qué Dios me permite la situación? ¿Por qué Dios a mí siempre me permite? ¿Por qué Dios a mí me permite? Yo que voy a la iglesia, yo que leo la Biblia, yo que congrego a la iglesia, yo que todo sale. ¿Por qué a mí Dios me permite? ¿Por qué Dios permite la situación? Si no hubiera situación, nosotros tenemos o no tenemos necesidad de buscar. Nosotros no tenemos hambre, un ejemplo, no tenemos hambre, pero hay bastante comida. ¿Da ganas de comer o no da ganas de comer? No, ya está lleno, ¿cierto? También misma manera. Hay situación y nosotros podemos doblar rodilla delante de Dios. ¿Y Dios ayuda o no ayuda? Dios ayuda. Como dije, antes de recibir la salvación, problema, situación, solo enfrentábamos, solo solucionábamos. Pero luego de recibir la salvación, Dios nos dio la gracia. Juntamente, Dios soluciona como mi problema. Dios soluciona mi dificultad.
¿cierto? Como esta noche hemos leído el libro de Daniel, ¿cierto? Como rey Nabucodonosor durante 7 años vivió. ¿Cómo vivió? Como bestia, sale la Biblia, ¿no? Como bestia vivió. Hasta llegó a un punto de comer como hierbas, así. Como bestia vivió él así. Como Dios a rey Nabucodonosor había dado una nación muy grande, ¿cierto? Babilonia, ¿cierto? Luego también Dios permitió, ¿qué permitió? Y construir como el reino, engrandecer. Por eso sale, todos tenían miedo a Babilonia, así. Pero luego Dios, como en su corazón de Nabucodonosor, levantó. ¿Qué levantó? Dios permitió, Dios dio una nación muy grande. Dios permitió engrandecer su reino. Dios permitió que todos como tengan miedo hacia su reino. Pero en su corazón, como rey Nabucodonosor, como entró, ¿qué entró? Yo hice, eso entró. Todas estas cosas por mí hay. Dios, ese corazón agrada o no agrada, y no agrada. Dios dio ya un ejemplo, como si ustedes de su corazón saliera. Yo hice las cosas bien, yo cumplí las obras, por eso yo entré al reino de los cielos. Hay una gran diferencia con un hermano que testifica diciendo, yo recibí la salvación por la gracia, ¿cierto? Hay una gran diferencia. Entonces, rey Nabucodonosor, de esa manera, Dios le permitió una nación grande, Dios le permitió engrandecer su nación, pero su corazón se levantó. Yo hice, por mí este reino es grande, por mí todas las cosas. Empezó Dios ese corazón, desechó. Luego vivió, como bestia vivió, como bestia. Viviendo esa vida, ¿es una vida feliz o una vida triste? Una vida triste. Levante a su compañera, va a caerse, atrás, más atrás. Entonces, de esa manera, como Dios permitió. Luego, rey Nabucodonosor, ¿murió o no murió? Y murió. Todo lo que su padre había hecho, como su hijo Belsasar vio todo, cómo vivió su padre, cómo bestia vivió, todo eso vio el rey como Belsasar, su hijo de Nabucodonosor. Luego que murió, Nabucodonosor levantó. ¿Quién se levantó como rey? Levantó Belsasar, ¿cierto? Se levantó como rey así. Luego viviendo hizo fiesta, ¿cierto? Hizo fiesta, haciendo fiesta, como llamando muchas mujeres, muchas personas importantes, una fiesta muy hermosa así. Luego en su corazón entró, ¿qué entró? Utilizar los utensilios que el rey Nabucodonosor había traído del templo, como de Jerusalén había traído. Las copas, como vasos, todo eso utilizó, ¿cierto? Pero de pronto como apareció, ¿qué apareció? Una mano, ¿cierto? Una mano apareció. Como en la oscuridad, si a ustedes apareciera caminando solo y apareciera como un mano así, ¿se asusta o no se asusta? Se asusta, ¿cierto? Se asusta. Como rey Belsasar, como en una plena fiesta, de pronto aparece, ¿qué aparece? Una mano, ¿cierto? Aparece. Entonces, como empieza a escribir, ¿cierto? Escribió así. Entonces, rey Belsasar no entiende qué significa. ¿Qué hace? Luego llama todas las como sabios y todo como las personas intérpretes llama. Pero podían o no podían interpretar. Y no podían interpretar. Nadie podía interpretar qué es lo que decía. Como Dios mirando el corazón de rey Belsasar y misma manera también como a rey Nabucodonosor así. Su corazón como Nabucodonosor, Dios dio todas las cosas, una nación grande, luego se enalteció. En la Biblia sale Saúl, ¿cierto? Como Dios había elegido a Saúl, pero luego fue desechado, ¿cierto? Luego fue desechado. Luego rey Saúl, ¿contra quién iba? Contra el ungido de Dios,
¿Quién era? David, ¿cierto? David. Entonces David en su vida como tenía mucha dificultad así. Vamos a leer segunda Samuel capítulo 3. Segunda Samuel capítulo 3. El versículo 1 vamos a leer. Segunda Samuel capítulo 3, el versículo 1 dice: hubo larga guerra en la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando así. Y como rey David fue como ungido por Dios, quiere decir como levantado por Dios, así como rey así. Como rey Saúl fue desechado. ¿Por qué fue desechado? Simple por seguir su pensamiento, por seguir su vista. Dios, ¿qué dijo a rey Saúl? Y mata, dijo, todo, ¿cierto? Mata animales, personas, todo mata. Pero rey Saúl mató o no mató. No mató todo, sino trajo. Porque su vista parecía que mostraba algo muy bueno, a esto va a servir. También Dios, como Satanás, utiliza a nosotros nuestra vista, ¿para qué? Para engañarnos. Muestra mucho mejor así, mucho mejor allá. Mira, tú escuchas la palabra, mira, tú participas a la iglesia, pero mira, afuera tú puedes tener algo mucho mejor así. Como rey Saúl, por ese corazón, como fue desechado. Luego fue levantado como rey, el rey David, ¿cierto? Fue levantado. Desde ese momento, en el corazón del rey Saúl, su corazón surgió, como yo soy el rey, ¿cierto? Luego, ¿contra quién iba? Contra David, quiere decir, contra Dios iba, contra Dios. Entonces, de esa manera, en aquí sale, la casa del rey Saúl se iba debilitando, ¿cierto? Ya, ¿con quién estaba Dios ahora? Más antes estaba con Saúl, ¿cierto? Pero luego fue desechado, porque no podía como escuchar la voz de Dios, no podía hacer lo que Dios hizo, no hizo, fue desechado, por seguir su vista, su pensamiento, su parecer, y como fue desechado. Luego rey David fue levantado. Mirando la Biblia, esta parte muestra, y David, vamos a leer, dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, dice, fortaleciendo. ¿Por qué? Rey David, su apoyo ¿en quién era? Dios era, Dios, 100% su apoyo en Dios. Pero rey Saúl, mirando su casa, iba debilitando. Cuando nosotros tenemos la situación y problema, escuchamos la palabra, pero más grande, ¿cuál es? ¿Cuál es más grande en la situación? Lo que nuestra vista ve, lo que Satanás nos muestra así. Como hemos leído Daniel así. Mirando, vamos a leer ahora, volvamos al libro de Daniel, capítulo y como 16, 5, 16, vamos a ver, Daniel 5, 16 dice, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Tercer señor así. En nuestra vida, en nuestro corazón, y como tenemos que analizar qué lugar ocupa la palabra de Dios, Dios en nuestra vida. Momento de dificultad, ¿qué lugar? ¿Primer lugar, segundo lugar o tercer lugar? Para rey Belsasar, Daniel, ¿qué lugar ocupaba? Siervo de Dios, ¿qué lugar ocupaba? ¿Qué lugar quería dar? Tercer lugar. Primer lugar, ¿quién era? Rey como Belsasar. Segundo lugar era ministro. Luego, tercer lugar, como último como lugar, era siervo de Dios.
en nuestra vida también. ¿Cuál es primer lugar? En la situación, ¿cuál es primer lugar? ¿La palabra de Dios o no es lo que Satanás muestra? ¿Cuál es primer lugar? Satanás nos muestra, nos hace poner que, primer lugar, nuestra experiencia, nuestro pensamiento. Todo ese lugar, primer lugar encaja. Primer lugar pone. Último lugar hace poner que, como rey Belsasar. Belsasar, como recibió, como esas escrituras. Como vamos a leer, ahora vamos a leer el versículo 25. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Meme. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ya llegó el fin de ¿quién? Del reinado de Belsasar. Belsasar, su fin. En vez de preguntar como rey Belsasar a como Daniel, ¿cómo puedo solucionar? ¿Cómo puedo solucionar? Mira, mi fin ha llegado, quiere decir, la muerte ha llegado, voy a morir. Me ha anunciado la muerte, ¿a quién voy a buscar así? En vez de buscar al siervo, humillar ante el siervo de Dios, ¿qué voy a hacer? Mira, mi fin ha llegado, ayúdeme por favor. En su corazón, ¿qué salió? ¿Colocar en qué lugar? Tercer lugar. Tercer lugar. Último lugar. Último lugar. Por eso en la situación, muchas veces nosotros colocamos en tercer lugar la palabra de Dios. Último lugar, la palabra de Dios. ¿Como quién nos hace poner eso? Y Satanás. Satanás hace poner último lugar. Por eso, en la situación, en el problema, primero que está, y mi vista. Primero que está, sufrimiento está. No se puede, no puedo hacer, como es difícil, hasta aquí yo llegué, ¿cierto? Eso llega, primero. Pero mirando la Biblia, mediante este rey podemos meditar así. ¿Qué lugar debemos colocar? La palabra de Dios, primer lugar. Ya Dios nos salvó. Dios nos dio la gracia, Dios nos permitió la vida, Dios nos permitió todas las cosas sin merecer. Pero por eso, primer lugar, ¿quién tiene que estar? Dios. Dios va a solucionar, Dios va a hacer así. Y esta noche estoy muy agradecido con Dios y me permite compartir. Y en mi vida jamás yo había pensado compartir la palabra. En mi vida jamás yo había pensado anunciar el evangelio así. En mi vida nunca yo había pensado. Al contrario, yo quería ser profesional, ganar mucho dinero. Pero Dios me dio a mí más de lo que yo imaginaba. Más de lo que yo imaginaba. Más de lo que yo pensaba recibir, Dios me dio. Dios me dio así. Como mirando la vida de la mujer adúltera, ¿cierto? Por la situación que ella vivió, se encontró con Dios, ¿cierto? Se encontró con Dios. Al encontrarse con Dios, ¿cambió o no cambió su vida? Completamente cambió. También Dios, cuando nosotros nos hemos encontrado con Dios, cuando hemos recibido la salvación, ¿nuestra vida cambió o no cambió? Cambió completamente. Dependíamos de nosotros mismos. Ahora dependemos ¿de quién? De Dios dependemos. De Dios dependemos. Antes dependíamos de nosotros. Si nos cuidamos bien, todo, si problema solucionábamos solo, todo solo hacíamos, como huérfano. Huérfano soluciona todo, ¿cierto? Solo, ¿cierto? Todo soluciona. Comida, ropa, soluciona. ¿Cómo soluciona? Solo. Trabaja duro, ¿cierto? Ya, gracias a Dios, por la muerte, Señor Jesucristo, Dios nos trasladó ¿a dónde? Al mundo de Dios nos trasladó. Donde Dios trabaja, donde Dios hace las cosas así. Dios hace las cosas así. Y Dios me permite este tiempo vivir en Sucre. También Dios me permite ya 2 años de matrimonio con mi esposa.
y tenía dificultades muchas veces, pero juntos mirábamos a Dios, juntos miramos a Dios, juntos miramos a Dios. Dios me permitió mi esposa, Dios me dio un hijo, podemos mirar los dos a Dios. Por eso, cada uno de nosotros recibió la salvación, obtenió el reino de los cielos. ¿Por quién? Y por Dios, la muerte del Señor Jesucristo. Nuestra mirada, ¿dónde tiene que ser? Y Dios tiene que ser. Dios va a solucionar, Dios va a hacer, Dios me va a dar todas las cosas así. Sí, vamos a leer el versículo. Vamos a volver al libro de Daniel. El versículo 29 vamos a leer. Vamos a leer, dice: Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Sí, murió Belsasar, ¿cierto? Murió recibiendo esa noticia. En vez de colocar primer lugar al siervo de Dios, en vez de pedir ayuda al siervo de Dios, colocó último lugar al siervo, último lugar a Dios así. Mirando cómo su padre vivió recibiendo todas las cosas de Dios. Su padre vivió en una nación muy grande, Nabucodonosor, pero luego su corazón se enalteció, luego su corazón creció. Yo hice, por mí es todas estas cosas, por mí estas cosas hay, por mí mi reino es grande. Dios desechó así. Hermanos, la vida de creencia, llevar junto con Dios. Hermanos, la vida de creencia, recibiendo la guía del siervo, avanzar, mirar a Dios así. Cuando nosotros miramos a Dios, ¿tenemos o no tenemos esperanza? Hay esperanza. Pero cuando miramos a nosotros mismos, cuando miramos situación y las esperanzas, ¿cómo se termina? ¿Cómo se termina? Como en Sucre hay un joven. Ese joven como recibió salvación hace poco. Entonces este joven no encontraba esperanza así, como él vivía muy triste así, solo él vive. Entonces este joven viviendo solo, solamente quería morir él. Yo quiero morir así. No hay sentido en la vida así. Pero luego compartimos el evangelio con él. Cuando llegó a la iglesia él era como muy callado, no hablaba nada. Pero luego escuchó el evangelio, compartimos la salvación, su vida como cambió su semblante. Entonces cuando viene a la iglesia, cuando venía primeras veces a la iglesia, él no reía nada, su cara serio así, me recordaba mi vida cuando llegué a la iglesia. Mirando a ese joven, era mi vida. Cuando llegué a la iglesia, muy serio, no hablaba nada, no quería que nadie me hable. Entonces cuando miraba a ese joven recordaba mi vida, yo era así, pero Dios cambió completamente en mi vida. Dios cambió mi vida. Entonces mirando a ese joven, cada vez viene también, ¿no? Cada vez como ahora aparece así, completamente cambiado. Antes venía, lloraba, primeras veces lloraba, yo quiero morir. Ya no hay sentido en la vida. Aunque él es como universitario, pero su vida así. Entonces luego ahora viene como muy feliz viene. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te ayudo? Cambiado completamente. Él no hablaba. Yo recordaba, mirando a ese joven, yo miraba, como inclinaba su cabeza, como al piso. No mira, como de frente, no miraba. Yo era la misma manera. No miraba de frente. Escuchando la palabra por la iglesia, yo podía cambiar. Ahora puedo como mirar frente. Ese joven podía ver. Ese joven cuando viene, ahora te mira de frente, conversa, te habla, ríe, muy feliz. Podía ver, la palabra cambia. Realmente cambia el momento. Cambia nuestra vida. Cuando entra la palabra, cambia. Empieza a trabajar.
Una vez que entra la palabra, automáticamente empieza a trabajar. Semilla, cuando nosotros plantamos una semilla de naranja, colocamos en la tierra, pequeño, ¿cierto? Automáticamente esa semilla ¿qué va a pasar? Va a empezar a germinar, ¿cierto? Luego va a salir como una plantita. Automáticamente, como va a empezar a crecer, ¿cierto? Cuanto más recibe como agua y más rápido crece, ¿cierto? Ya nuestra vida también, la vida de creencia, nuestra confianza a Dios, y como misma manera, recibimos la palabra. Primero hemos recibido la salvación, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, una palabra. Luego recibimos la palabra, en la situación, misma manera. Tenemos una situación, luego pasamos uno, pasamos otro, hasta que se convierte prácticamente la confianza y el enfoque ¿a quién? Dios. Entonces, mirando mi vida podía ver a ese joven así, reflejando, yo era un día así. Miraba cuando llegó a la iglesia, miraba a este joven, ¿será que puede cambiar? ¿Será que yo puedo cambiar como su punto de pensar? Él ya no quiere vivir, eso puedo cambiar así. ¿Será que compartiendo el evangelio va a cambiar este joven? Así miraba. Pero a medida que compartíamos con él empezaba a cambiar, sacaba su corazón. Lloraba bastante, pero cambiaba su corazón. Ahora como es muy feliz, él viene a la iglesia, participa, hace. Cambió completamente. Podía ver, la palabra cambió mi vida a mí. También en ese joven, también cambió. Como la semilla de naranja empieza a crecer. Nosotros no hacemos nada, solamente echamos agua y empieza a crecer más rápido, grande, ¿cierto? Nosotros también, cuando escuchamos la palabra, escuchamos más la palabra, tenemos comunión con el siervo, nuestro corazón también se y fortalece. También las fuerzas para avanzar en este camino del evangelio son grandes. Dios va a solucionar. Dios me permitió ahora esta situación. Viene otro también, Dios va a ir, ya que me ayudó una vez más. Como mi hijo Lucas, a principio, como tenía mucho miedo, como gatear, también sentarse, se caía. Entonces, porque se caía, no quería él sentarse. Pero una vez empezó a sentarse firme, luego ya se empezaba a sentar solo, luego empezó a gatear, gateaba, se lastimaba, no quería, su rodilla le dolía, entonces no quería, pero una vez intentó, otra vez intentó, ahora llega a todo lugar, llega gateando, todo lugar, persigue a su mamá, persigue a mí, también persigue así, aunque llorando de atrás viene, como Dios y como misma manera, la confianza en nosotros, la palabra también misma manera en nuestro corazón. Misma manera, como dije, una vez pasamos situación, la siguiente es fácil o difícil, y fácil. Dios va a solucionar así. Sí. Vamos a leer un versículo, hemos leído, ¿no? San Juan capítulo 14, el versículo 1 hemos leído, ¿cierto? En aquí Dios muestra cómo quiere que nosotros vivamos en la situación. Nuestro corazón triste, o nuestro corazón confiado en Dios. Satanás nos hace vivir una vida triste, nos hace vivir una vida confiado en nosotros mismos así. Mirando esta parte de la Biblia dice, no se turbe vuestro corazón, dice. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ya, la vida de creencia solamente es creer la palabra de Dios, ¿cierto? Creer la promesa de Dios. La vida de creencia, cuando nosotros empezamos a confiar solamente en Dios, poner primer lugar la palabra de Dios antes de la situación, la vida de creencia, ¿cómo se convierte? ¿Fácil o difícil? Y fácil. ¿Cuándo se convierte difícil? Y cuando no creímos la palabra. Aunque escuchamos, aunque este rey sabía, Daniel es siervo de Dios, pero ¿qué lugar colocaba? Tercer lugar. Ese puesto voy a dar al que interpreta. Tenía que poner ¿qué lugar? Primer lugar, porque yo estoy a punto de morir. Si siervo me ayuda, así, pero colocó último lugar. Como dije, nosotros también en la situación ponemos tercer lugar la palabra de Dios.
Ponemos tercer lugar a Dios, así. Último lugar. Primer lugar, ¿qué está? Dificultad, llorar, tristeza. ¿Por qué Dios me permite? Si quiere solucionar su problema, ¿cómo está? Primer lugar, su sabiduría, ¿cierto? ¿Cómo solucionó anteriormente? Recuerda, así solucioné. Entonces así. Último lugar, y ponemos Dios, ponemos. Cuando colocamos último lugar a Dios, como rey Belsasar, ¿qué encontró? La muerte nada más. La muerte. Cuando colocamos como la palabra primer lugar, automáticamente el corazón cambia. Automáticamente, como la confianza en Dios crece. Automáticamente así. Y mirando la vida de la mujer adúltera, y reflejaba también mi vida así. Un día sin esperanza. Mujer adúltera, ¿quién nada más esperaba? Como la muerte, ¿cierto? Voy a morir. Pero encontrándose con Jesús, ¿cómo podía encontrar la vida eterna? Su vida podía cambiar. Su vida podía cambiar. Ya las cosas como afrontaba solo, pero ahora ¿con quién va a afrontar? Dios va a afrontar, ¿cierto? Nuestra vida, misma manera, así. Aquí están viviendo los jóvenes voluntarios, ¿cierto? Muchos jóvenes voluntarios así. Y como yo les mencioné, no a ustedes, como en Sucre, los voluntarios quieren vivir en la iglesia, nuevos voluntarios quieren vivir, ellos quieren venir aquí a La Paz. ¿Cuándo yo voy a ir a La Paz? Preguntan. Quiero ser voluntario en La Paz. Pero este tiempo, como los nuevos que son de afuera, ¿dónde van a servir? En la sede donde corresponde, ¿cierto? Y como cada uno de ustedes halló gracia o no halló gracia delante de Dios, y mucha gracia halló, mirando desde mañana levantándose, teniendo actividad, muy hermoso esa vida, ¿cierto? Muy hermoso. Una vida que estar durmiendo tranquilo en la mañana, desde mañana se levantan teniendo un horario, como aprendiendo la vida de creencia, ¿cierto? La vida de creencia, sí. Esa es una gran bendición, esa es una gracia que nosotros y cada uno de ustedes recibió. Ser hijo de Dios es una gracia, ser hijo de Dios es una gran bendición para cada uno de nosotros. Ustedes son hijos de Dios por Jesucristo, por la muerte del Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios, no por nuestras obras, solamente por Dios, la misericordia de Dios. Estaba perdido, Dios me encontró. En la Biblia sale, muchos serán los llamados, ¿cierto? Pero pocos los escogidos. Ustedes saben, como muchas personas compartieron o no compartieron evangelio, pero como tantas personas se comparte evangelio, escucha como cuántos reciben la salvación. Muy poco, ¿cierto? Muy poco. Incluso otras personas no quieren escuchar, no hallan gracia. Nosotros hemos hallado gracia delante de Dios. Gracia delante de Dios. Por eso también nuestra vida, cada día, hallar gracia delante de Dios. Delante de Dios. Hemos hallado gracia. Nuestra vida también, hallar gracia delante de Dios. Apoyar en la palabra. Dios va a solucionar. Dios me va a dar. Dios me va a dar mi vida, como va a ser mi vida. Como en la Biblia sale, como solamente deje el impío su camino, ¿cierto? Vamos a Isaías, vamos a buscar, 55 vamos a buscar. El versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ya, ¿qué dice aquí? Solamente, ¿qué pide? Dejar mi camino. También dejar ¿qué? ¿Qué más tiene que dejar? Mi pensamiento. Porque mi pensamiento es diferente a Dios o no, al de Dios, muy diferente. Mi pensamiento diferente a la palabra. Mi camino diferente a lo que Dios está haciendo, ¿cierto? Muy diferente a lo que Dios. Por eso solamente Dios que quiere que nosotros dejemos nuestro camino, aceptemos el camino
de Dios. Dejemos nuestro pensamiento y aceptemos la palabra de Dios. Así. Esta noche, y por la gracia de Dios, y cada uno de nosotros y también los hermanos participan al culto de manera virtual, ¿cierto? Virtual. Aquí solamente los hermanos que viven en la iglesia, jóvenes así, como hallaron gracia, participar de manera presencial. Sí. Y mi persona está muy agradecido porque Dios me permitió lo que es la iglesia de Sucre para buscar a Dios. Como les mencioné, era difícil muchas veces, pero nada imposible. Para los que están en Cristo Jesús, nada imposible hay, nada imposible es así. Esta noche vamos a compartir hasta aquí, y mediante la vida del rey Belsasar podemos pensar cada uno de nosotros en qué lugar está Dios en el momento, situación y problema. En qué lugar está Dios, la palabra de Dios, cuando viene dificultad. Primer lugar o último lugar. Si está en último lugar Dios, y todo como en la situación sufrimiento va a ser. Y va a encontrar como muerte, así como rey Belsasar encontró solamente la muerte. En vez de pedir ayuda como al siervo como Daniel, se apoyó en su sabiduría, se apoyó, todo en eso se apoyó y encontró solamente la muerte. Como rey Nabucodonosor, pensando, yo hice todas las cosas, encontró una vida. ¿Qué vida encontró? Vivir como bestia, una vida de sufrimiento nada más. Así. Sí, vamos a orar para terminar esta noche. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Dios Padre, y realmente cada uno de nosotros y no es digno de estar en su presencia. Y realmente cada uno de nosotros, por la gracia, está dentro de la iglesia, dentro de este evangelio. Como por la gracia puede como estar en su presencia, así como también entrar al reino de los cielos. Como usted nos encontró así, como perdido así, sin esperanza, nos dio una nueva vida, nos dio una esperanza en Dios así. Esta noche también compartiendo, mirando la parte, como esta parte del rey, la vida del rey Belsasar así. Luego que su padre murió, fue levantado como rey así, viviendo como rey así, como utilizando las cosas como del templo así de Jerusalén así. Luego mirando Dios, su corazón se enalteció, miraba, ponía todas las cosas segundo lugar, como último lugar a Dios, al siervo también así. Luego solamente encontró lo que es la muerte así. Rey Nabucodonosor también encontraba solamente una vida, vivir como bestia, y luego la muerte así, una vida de sufrimiento así. Así como Dios nos da todas las cosas, también nos quita así. Así también como Dios nos da la gracia de servir a este evangelio y servir por la gracia, llevar la vida de creencia con Dios. Dios Padre, esta noche usted permita cada uno de nosotros también la gracia. Usted así como nos cuidó, también cuide así cada momento, Padre, cada uno de los hermanos, guías así, Padre, por favor. Ruego por el corazón de cada uno de los jóvenes, Padre, usted pueda guardar, usted pueda permitirle la guía del siervo también, Padre, en su vida, así. Gracias, Dios, como su corazón es, que no se turbe vuestro corazón, que estemos todo el tiempo gozosos, alegres y también orando así todo el tiempo así, clamando a Dios así, buscando la ayuda de Dios. Ese como Dios así, quiere que nosotros todo el tiempo estemos llamando, como clamando a Dios su ayuda así. Muchas veces por el engaño de Satanás, como nos apoyamos en nosotros mismos, apoyándonos en nosotros mismos, solamente podemos encontrar lo que es el sufrimiento, como rey Saúl luego ser desechado, como Belsasar así también encontrar la muerte así, Padre. Pero apoyándonos en Dios podemos encontrar una nueva vida, podemos encontrar esperanza y felicidad así.
Gracias, Dios, una vez más agradecidos por este tiempo, una vez más, gracias, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, evangelista. Esta noche hemos podido escuchar la palabra de Dios, ¿no? Gracias a Dios hemos visto, ¿no?, muy importante meditar en la situación en la que se encuentran nuestros corazones, ¿no? Ahora también tenemos el tiempo de anuncios. Espero que los hermanos puedan tomar atención, ya que vamos a mencionarles las actividades que se están acercando. Sí, vamos a empezar con el primer anuncio, que es la fecha 11 de febrero tendremos la inauguración de las academias de IYF, de la Fundación Internacional de Jóvenes, como pueden apreciar en pantalla. Y gracias a Dios nos permite, ¿no?, poder tener este área de las academias en la fundación. Y el 11 de febrero es la inauguración y el 15 de febrero vamos a dar inicio a las clases. Así que ya teniendo esta información puedan participar e invitar también para que participen, ¿no?, los jóvenes que estén interesados en las academias que han podido observar en pantalla. Como segundo anuncio tenemos del 27 al 28 de febrero el seminario bíblico con el pastor Juan Kim. Así que aquellos que también quisieran, ¿no?, reforzar y así también tienen familiares que todavía no han recibido la salvación a través de este seminario bíblico que es por medio del internet, con el pastor Juan Kim, entonces puede participar y también escuchar, y aquellos que también quieran reforzar, escuchando también, del 27 al 28 de febrero. Como tercer anuncio, del 20 al 21 se va a realizar seminario bíblico en el municipio de Quime con el expositor pastor Andrés Lim. Gracias a Dios nos ha permitido también a tener un lugar más donde llevar el evangelio, y también nos está permitiendo un siervo para poder mandar al municipio de Quime, pero antes se va a realizar este seminario que es del 20 al 21. Entonces a aquellos hermanos que también puedan participar, y si tienen familiares en Quime también puedan hacernos llegar esa información para invitar también, ¿no? Como cuarto anuncio, quisiéramos recordarles que todavía está habilitado la inscripción para Good News Theology School, para la Escuela de Teología. Aquellos que quisieran también aprender, ¿no?, juntamente con la misión sobre la teología, reforzar y así también aprender sobre la Biblia, y tienen quizás familiares o quizás amistades de algunos ministros, pastores de otras iglesias, si desean aprender más y aprender juntamente con la Escuela de Teología que viene desde los Estados Unidos, ¿no?, entonces puedan hacerle notar esta información, que todavía están habilitadas las inscripciones. Si quieren más informaciones pueden también contactarse con el hermano José Luis Yugra, ¿sí?, o si no con nuestras oficinas. Como quinto anuncio, del 22 al 25 de febrero tendremos el Global Camp de IYF con el pastor Oxupar. Así que aquellos que también les gustan las actividades de IYF, ¿no?, mayormente son actividades las cuales, aunque ahora son virtuales, podemos disfrutar. Entonces también vamos a tener del 22 al 25 de febrero y el fundador va a estar impartiendo también la palabra de Dios, así que puedan invitar, ¿no?, a los jóvenes para que participen de este gran evento que vamos a tener, ¿sí? También, y aquellos hermanos que se encuentran, ¿no?, interesados, quieren también recibir entrenamiento juntamente con la misión, sienten en su corazón que Dios también está llamando, ¿no?, porque este tiempo hemos visto que faltan muchos ministros, siervos para que lleven el evangelio, porque hay muchos lugares para llevar y predicar. Es por eso que se ha habilitado para el ingreso de nuevos seminaristas. Para ello también estamos pidiendo que puedan llenar la hoja de salvación, ¿no?, un requerimiento de salvación y de llamamiento. Para adquirir estas planillas, entonces pueden comunicarse con nuestras oficinas y de esa manera le vamos a facilitar y puedan llenar aquellos que sienten en su corazón que Dios está tocando y quiere ocuparnos su vida para el evangelio.
Y también siguen habilitadas la convocatoria para los voluntarios nacionales. Como les mencionaba, 3 módulos de 3 meses, 6 meses o por 1 año, la edad desde 15 a 30 años. Así que a aquellos que también quieren desafiar, ¿no? Desafiarse, aprendiendo con la fundación, así también con la misión, tenemos este voluntariado que todavía sigue habilitado para que puedan participar e inscribirse dependiendo cuánto tiempo pueden, ¿no? Entonces, si quieren adquirir más informaciones, puedan comunicarse con nuestras oficinas. Luego, recordarles que aún se está llevando a cabo los estudios bíblicos con el pastor Oxupar. Es de lunes a viernes, tenemos 2 horarios, ¿no? De 7 de la mañana y el otro es de 9 de la noche, ¿sí? Entonces puede participar aquellos que también quieren aprender más de la palabra. El pastor Oxupar a través del internet puede también llevar el evangelio, llevar los estudios para que también puedan fortalecer sus corazones. Entonces hay esos 2 horarios de 7 de la mañana y 9 de la noche de lunes a viernes, ¿sí? Con el pastor Oxupar. Y también recordarles que puedan visitar nuestra página y también invitar, ¿no? Para que aquellos que aún no conocen nuestra página puedan visitar y puedan escuchar también la radio que hemos habilitado en la página, Jerusalén Radio, y de esa manera escuchar también el programa que hemos preparado para cada uno de los hermanos que mientras, digamos, está trabajando, ¿no? Puede escuchar la palabra. Entonces, por medio del internet puede escuchar también esta radio, por medio de nuestra página y también por medio satelital. Dios nos está permitiendo poder transmitir por medio del satélite Tubacatari, y aquellas personas que también tienen alguna antena en su casa, ¿no? Que también pueda captar el satélite, puedan buscar, ¿no? Buscar la radio, Jerusalén Radio, y de esa manera escuchar también las prédicas que están transmitiéndose por ese medio. Recordarles que nuestros cultos, nuestras reuniones y mayormente los cultos dominicales, los cultos de oraciones como el día de hoy, se están transmitiendo en el idioma quechua y aymara. Entonces, tienen familiares quizás conocidos, mandando el link pueden participar y escuchar la palabra. Nuestro propósito es llevar también el evangelio, llevar la palabra a aquellas personas que también no siempre que hablen castellano, sino que también hablando el idioma de quechua y aymara puedan también recibirnos la palabra. Bueno, y como último anuncio tenemos y queremos recordarles a aquellos hermanos que sienten en su corazón agradecimiento y así también quisieran hacer llegar la ofrenda y el diezmo. Hemos habilitado la cuenta bancaria en el Banco Unión. Los números voy a mencionar, entonces también pueden apreciar en pantalla. 11 63 64 84 0. Nuevamente 11 63 64 84 0. Está el nombre del diácono Jorge Parrado, ¿sí? Así que aquellos que quieran depositar, entonces a través de esta cuenta pueden depositar sus ofrendas. Bueno, agradecemos que nos hayan acompañado hasta esta hora y esperamos ahora que en sus hogares, que quizás no podemos vernos, ¿no? Pero aquellos que se encuentran en familia viendo o de 2 personas, puedan, una vez finalizando esta parte de anuncios, puedan orar de 2 en 2 o de 3 en 3 y así también pedir, ¿no? Muy importante, ¿no? Hoy mencionaba, a través de la situación podemos buscar a Dios y Dios también escuchando nuestra oración, ¿no? También puede respondernos a nuestras situaciones. Así que una vez finalizando esto, por favor puedan orar en sus hogares de 2 en 2 o de 3 en 3. Muchas gracias y esperamos que nos puedan continuar acompañando en las reuniones, en los cultos y también en las transmisiones que se van haciendo. Muchas gracias, que tengan una linda noche. Hasta luego.